para empezar. Ya, ok, ahí me salió. A ver. Bueno, con todos, ahora sí, buenas tardes. Gracias por su tiempo, por haber asistido a esta pequeña charla de inducción sobre las prácticas de servicio comunitario y a la vez las prácticas de servicio empresariales que pues las va a comentar el ingeniero José Cueva. Para quienes no me conocen, yo soy Juan Solano, yo soy el coordinador, el nuevo coordinador de las comunitarias de la carrera de electrónica y automatización. Bueno, antes que nada, lo que ustedes tienen que un poco conocer, en esencia, es que las fases que existen en las prácticas preprofesionales de servicio comunitario son tres fases. La primera es la fase de planificación, la segunda es una fase de ejecución y la tercera es la fase de cierre. Por ejemplo, sus compañeros que ahorita que se registraron en este PAO a sus prácticas preprofesionales, ahorita ellos están en la fase de cierre. Ustedes, en cambio, van a empezar para este pago, estarían básicamente en la etapa de planificación, ¿no es cierto? Entonces, en la parte de ejecución, básicamente es durante todo el tiempo que ustedes ya empezaron a hacer sus prácticas, empiezan a hacer sus entregables, asisten a los lugares, prácticas y eso, ¿no es cierto? No hay mayor complicaciones en cuanto a ese tema, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar y centrarnos un poco en las tres fases, a comentar un poco el asunto de las tres fases, pero por sobre todo la primera. Bueno, ¿qué necesita un estudiante para poder postular a una práctica preprofesional de servicio comunitario? Primero, siempre tienen que tener en consideración cuando vayan ustedes a planificar su siguiente semestre, la elección de sus materias, ustedes vayan contando cuántos créditos van a ir acumulando, pero como ustedes saben, el mínimo para ser regular es 9 y el máximo es 15, ¿no es cierto? Traten de siempre mantenerse dentro de ese rango y dejar siempre 2 créditos disponibles, porque esos 2 créditos los van a necesitar para sus prácticas de servicio comunitario. Recuerden que si ustedes revisan sus mallas, las prácticas comunitarias aparecen como si fuera una materia. De hecho, lo podemos ver así, como si es una materia más de 2 créditos. Entonces, tienen que dejar ese colchón de 2 créditos. Segundo, tienen que ser estudiantes con matrícula activa. Tercero, no tienen que estar en condición de prueba. Es decir, si ustedes están viendo una materia por segunda vez, no hay ningún problema, pero si ustedes la reprobaron por segunda vez y se van a prueba, no pueden ser candidatos para postular. Cuarto, no tener activa postulaciones anteriores, o sea, es decir, que, por ejemplo, no tengan, por ejemplo, alguna postulación anterior de una práctica empresarial en el momento que vayan, por ejemplo, a realizar una práctica de servicio comunitario. O también ha pasado que hay estudiantes que quieren, me han contactado, que quieren hacer prácticas en este PAU, pero el sistema no les deja. Y eso es porque todavía no ha terminado el semestre y tienen, por ejemplo, créditos de 15 créditos. Entonces ya el sistema no les permite, porque no están cumpliendo con el primer requisito, por ejemplo. Y, y lo último es que tienen que cumplir con el perfil del practicante. Es decir, eso ya lo vamos a ver un poco, a revisar cuáles son los perfiles y básicamente el sistema lo que hace es hacer seguimiento a ustedes de cuánto avance de carrera han tenido, qué materias han aprobado, para poder hacer match con los perfiles que se solicitan en los distintos proyectos. ¿Ok? Tal vez hasta aquí alguien tiene una pregunta. Bueno, ¿cuáles son los perfiles? Los perfiles que se solicitan comúnmente en las prácticas de servicio comunitario son técnico en instalaciones eléctricas, residenciales y comerciales, técnico en instalaciones eléctricas, control, mantenimiento de máquinas eléctricas. Este no es un perfil que al menos en este PAU se esté solicitando mucho por el momento. Desarrollador de aplicaciones basadas en controladores lógicos programables, PLC, y técnico en sistemas electrónicos. Más allá de tal vez conocer las actividades que conciernen a este perfil, qué materias, ¿no es cierto?, ustedes deberían tener relación con ese perfil. Y aquí viene una cuestión. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto donde necesito, por ejemplo, un técnico en sistemas electrónicos, entonces ustedes tendrían que o estar viendo o tuvieron que haber ya visto y aprobado sistemas digitales, sistemas embebidos, principios de electrónica. Esos materias que hayan aprobado o no han visto las materias que están aquí,
Entonces, no encajarían en este perfil y solamente podrían ser candidatos a postular en proyectos que, por ejemplo, sean por ejemplo, normalmente casi siempre los estudiantes tienen más ya llenado el perfil de técnico en instalaciones eléctricas, porque normalmente es casi la primera materia del área y la llegan a pasar. Entonces, tienen que tratar de que ese perfil encaje con la materia que o ya la están viendo o que ya la aprobaron como tal. ¿Ok? ¿Qué tienen que hacer para postular? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, ustedes pueden entrar con su usuario de SPOL, registrarse en las prácticas comunitarias, tienen que básicamente seleccionar o hacer un registro, hacer su registro de las prácticas y pues básicamente les va a llegar a ustedes un correo de qué práctica, en qué proyecto fueron asignados. Una cuestión que tienen que tener muy en cuenta es que se hace la selección, o sea, muchos estudiantes me han venido a decir que quieren, por ejemplo, un perfil de desarrollador de aplicaciones en PLC, porque les gusta más eso y es el área. Y básicamente se les anota, se les toma en cuenta su gusto hacia esa área, pero sí es muy importante que tengan presentes que siempre se da prioridad a quienes tienen un mayor porcentaje de avance de carrera, porque normalmente, como ustedes saben, no pueden hacer materia integradora aquellos que no hayan hecho prácticas comunitarias o empresariales. Entonces, no, lamentablemente no pueden hacer materia integradora mientras hacen las prácticas. No, primero hacen las prácticas, luego hacen la materia integradora. Entonces, siempre se hace el direccionamiento a los proyectos a aquellos estudiantes, tomando en consideración siempre esa prioridad, el avance de la carrera. ¿Sí? Hasta ahí tal vez hay alguna pregunta, algo que no esté claro. Bueno, como tal, cada uno de ustedes va a tener durante la fase de ejecución, ya hemos pasado por la parte de planificación, durante la fase de ejecución, ustedes van a tener que asistir a sus actividades correspondientes a su proyecto y en sus proyectos ustedes van a tener un tutor. Ese tutor es un profesor de aquí, obviamente de la facultad. Básicamente, él lo que va a hacer es va a planificar las actividades, se va a reunir con ustedes, les va a dar una guía de cómo tienen que realizar las actividades. Si ustedes tienen alguna pregunta, una duda, algo de no saben cómo poder tal vez solucionar o cómo poder desarrollar mejor la idea para ejecutar la actividad, pues para eso están aquí los tutores, básicamente. Los tutores también van a calificarles, van a crearles las actividades en la plataforma y los tutores hoy en día, hubo una reunión con vinculación, con decanato de vinculación, hoy en día ya los tutores pueden también desde la plataforma solicitarme directamente que ustedes reprueban sus prácticas, ya sea por cualquiera de los dos motivos que ya voy a mencionar. Las prácticas de servicio comunitario, y me imagino que también las empresariales, son actividades, como les dije, que forman parte como si es una materia más de la malla, entonces ustedes pueden también reprobarla. Y así como cualquier otra materia que ustedes hayan reprobado, si la reprueban, para volverla a ver, tienen que pagar por esos créditos. ¿Ok? Entonces, los tutores ya tienen una mayor, es una nueva actualización, los tutores ya pueden, desde la plataforma, solicitar reprobación de prácticas a un estudiante, siempre y cuando, pues, existan los motivos que ya les voy a exponer. Entonces, algo que tienen que conocer, que son las reglas del juego, ¿no es cierto? Son el asunto de la reprobación de prácticas. ¿Sí? Básicamente, ustedes podrían reprobar una práctica, ya sea por dos razones. La primera, por abandono de la misma actividad, ¿sí? Ustedes cogieron, abandonaron, ¿no? O sea, es como cuando en clases ustedes, inasistencia injustificada, ustedes abandonaron la práctica, no se pusieron en contacto con sus tutores, tampoco le hicieron saber el motivo, una justificación médica o algo que valide o que, mejor dicho, justifique su ausencia, su larga ausencia. Entonces, obviamente, si no lo hacen de manera debida, pues pueden reprobar por abandono.
Y lo otro es por incumplimiento, básicamente ustedes van a tener tareas, van a tener que entregar informes, productos que van a tener que entregarle a sus tutores. Si ustedes no cumplen con eso, también es motivo para reprobar sus prácticas. ¿Sí? Eso básicamente es lo que necesitan saber sobre la reprobación. Un anuncio que ya se ha hecho tal vez masivo por las redes, al menos por Facebook, por la página de coordinación de la carrera de electrónica, y básicamente también por otros medios, es que el registro, para que ustedes tengan en consideración, del 26 de agosto hasta el 13 de octubre, ustedes deberán registrarse en sus prácticas preprofesionales y llevar a cabo o finiquitar, digamos, la parte de que yo les acepte las prácticas hasta el 13 de octubre. ¿Sí? Entonces, esto es para que ustedes tengan conocimiento, porque dentro de ese periodo, entre el 26 al 13 de octubre, esos créditos de las prácticas serán consideradas como créditos, serán considerados para que ustedes sean estudiantes regulares. Pero si, por ejemplo, ya a partir del 14 en adelante, ustedes se olvidaron de postular, yo qué sé, y recién el 14 se acuerdan, o el 15 recién se acuerdan y mandan la solicitud para postular una práctica, no hay ningún problema. Si hay todavía cupo, yo les asigno con un proyecto, pero esos dos créditos que entran a partir del 14 de octubre, esos dos créditos ya les toca a ustedes pagar. ¿Me hago entender? Tal vez una pregunta hasta aquí. ¿Alguien tiene preguntas, dudas? Ingeniero, Ok, cuéntame. si yo tengo los créditos, por ejemplo, tengo 14 créditos el siguiente semestre y luego yo Para el quiero siguiente semestre. registrarme a comunitarias, pero luego del tiempo, o sea, solamente necesito pagar esos dos créditos o necesito pagar ese exceso de créditos o simplemente no me puedo postular. Te puedes postular, ¿ya? Pero tú, te pregunto, ¿tú ya tienes, cuántos, tú ya has hecho algo de horas comunitarias o no? No, no tengo. Nada, recién vas a hacer comunitarias. No has hecho nada, ninguna otra actividad para que sean convalidadas tus horas de comunitarias. No, ninguna. Ya. En teoría tendrías que pagar por esos dos créditos. Me hago entender, porque ahorita me hiciste acuerdo de algo muy importante. Ustedes a lo largo de su trayectoria como estudiantes, ustedes tienen que cumplir 96 horas de servicio comunitario o de prácticas preprofesionales de servicio comunitario. 96 horas. Es decir, 96 horas, ustedes cumplen 96 horas, ustedes han tenido dos créditos. Si ustedes solo tuvieron 48 horas, solo es un crédito. Y eso me recuerda que hasta donde yo tengo conocimiento, me parece, José, tal vez, no sé si tú, para estas elecciones que fueron, estas recientes elecciones presidenciales, normalmente los que fueron, tal vez trabajaron en mesa, yo escuché que esas horas no van a servir para convalidarse, sino que aquellos que fueron o participaron en mesa de las elecciones de alcaldías, ¿no es cierto?, de gobiernos seccionales y alcaldías, esas sí cuentan para convalidarles, y por lo general son 48 horas que se convalidan solo por haber participado ese domingo en mesa. Es decir, que entonces tendrían 48 horas más para convalidar. Entonces, eso de ahí quería acotar. Entonces, en tu caso, tú tienes ya 14 créditos planificados para el semestre que se viene. Si quieres hacer las prácticas, vas a tener que, si quieres hacer las prácticas y registrarte, paga nomás esos dos créditos, pero si no quieres, vas a tener que de alguna manera gestionar para poder dejar ese colchón y darle con las dos. Ajá. Porque no es que, o sea, son 14, claro, un crédito más, un crédito, y solo pago un crédito en lugar de dos. No, vas a tener que pagar por los dos, porque por esos dos créditos estás convirtiéndote en estudiante no regular. ¿Aclaré tu duda? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok. ¿Nadie más, tal vez? Sino para Yo, pasar a la profesor, siguiente. tengo una Ajá, duda. ajá. Ya, es que usted dice que tenemos que dejar libres esos dos créditos para poder acceder a las prácticas comunitarias,
pero ¿cuándo sabemos si podemos, si estamos asignados a un proyecto o no en caso de no haber cupo? Porque en caso de no existir el cupo, podría aprovechar esos créditos para ver alguna otra materia. Ya, ahorita entiendo, ok. Ahorita estoy es como planificando primero, también así como ahorita les dije, estamos en la fase de planificación, entonces estamos planificando, asignando tutores, cuáles van a ser los tutores para estos proyectos y eso, ¿no? No sé si tú ya me enviaste la postulación, tengo algunos que ya han postulado, pero si no lo has hecho, me imagino que como ya se termina el semestre, trata de en esta semana postular puedes hacerlo a través del académico o a través de la página www.practicas.school.edu.es. Tú ingresas con tu usuario y contraseña y sigues los pasos para postular. Es muy intuitivo, la verdad. Entonces, ¿cuándo ya puedes saber que si puedes o no puedes? Te tocará tal vez es como que de momento, por el momento sí, tal vez te pido disculpas, te va a tocar es como que ir tratando de organizarte y de decir, ok, voy a coger esta materia, esta materia. En las mallas te salen cuántos créditos son cada materia e ir armando y decir, ok, yo gestionarles la postulación y se las hago y les llega después un correo de que fueron asignados a un cierto proyecto como tal. Ajá, entonces, de momento no he hecho las asignaciones porque todavía no llego a esa parte. Ahorita me están llegando recién todos los proyectos, me están llegando todos los proyectos para este semestre y estoy haciendo el match de proyectos con los tutores como tal. Y luego procedo a ir asignando a cada tutor en cada proyecto, cada estudiante. Entonces, ahorita recomendación para todos, eh, vayan viendo qué materias van a ver, considerando los créditos que esas materias les consume, por decir así, y traten de que en la suma no se excedan de los 15 créditos. Traten de dejar ese colchón de 2 créditos. ¿Sí quedamos claro, tal vez? Sí, Una profesor. consulta, una consulta, buenas tardes. Sí. Lo que sucede es que yo estoy ya viendo lo Buenas que es tardes. bueno, yo lo que estoy viendo ahorita son las prácticas comunitarias. Sin embargo, yo he tratado de postularme en lo que es en el académico para las prácticas preprofesionales, pero el sistema no me permite postular. En ese caso, ¿qué podría hacer? Aguántame un ratito, es que me mareaste. Me dices que ya ahorita estás en las comunitarias, Sí, incluso ya estoy en la fase de cierre. Ya, pero según el ingeniero este, Héctor Plaza, ya este sábado terminamos, hacemos la entrega de los proyectos y todo. Pero entiendo entonces, ¿para qué te vas a registrar en comunitaria si en el proyecto de Héctor Plaza y si se supone que ya hiciste, deberías haber cumplido las 96 horas? Eso no No, te no, no, entiendo. por eso yo hablo de las preprofesionales. En el sistema no me permite Tú hablas de postular. las empresariales. Sí, Ya, las empresariales, eso las va a comentar José Cueva. Yo soy de las comunitarias. o ya Entonces, esa listo. pregunta, me imagino que ya José ahorita la debió haber escuchado y en su momento, cuando él hable, te la responderá. Si no, vuélvele a plantear esa pregunta. Ok, Ajá. Pero listo, si ya genial. estás por terminar, perfecto, viendo que como se dice, pongas evidencias fotográficas, todo, o sea, sé muy minucioso porque yo normalmente suelo devolver los informes cuando no tienen evidencias o cuando están mal elaborados. Y eso es quitarles tiempo, bueno, no es que yo les quito, sino que eso ustedes se perjudican en su tiempo porque solo tienen 30 días para culminar la fase de cierre. Y dentro de la fase de cierre está la convalidación. Entonces, no pierdan el tiempo ya que me topaste ese tema. ¿Aló? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya, sí, por favor, y coméntale eso a tus compañeros también. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, vuelvo a mencionar, yo me llamo Juan Solano, ustedes me pueden encontrar en el laboratorio de electrónica B,
que es acá en el edificio 11C. Ahí está mi correo de SPOL y el de la facultad. Normalmente uso más el de SPOL, casi el de la facultad ni lo abro, así que cualquier cosa me escriben al correo de SPOL. Yo soy el nuevo coordinador de estas prácticas preprofesionales de servicio comunitario y al menos durante esta semana, por favor, escríbanme por correo. Yo de momento no voy a estar, sino yo regreso acá a SPOL el 2 de octubre, pero voy a estar en contacto a través de los medios que son este correo, ¿no? Me pueden escribir cualquier duda, cualquier pregunta que tengan. Si no hay más preguntas, entonces yo culminaría hasta ahí, no sé, y le damos paso a José Cueva. Yo creo que no hay más preguntas. Entonces, avancemos contigo, José. Ya, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Juan Carlos, por tu explicación. ¿Sí pueden ver la presentación? Sí, Sí, genial. ya, genial. Ok. Eh, Bien, ahora me presento. Mi nombre es José Cuevas, soy el coordinador de prácticas empresariales de la carrera de electrónica y automatización. Muchas personas me han de conocer quizás porque he sido su profesor en algunas materias o porque se han enterado o han venido a conversar conmigo acerca de sus procesos, ¿no? Entonces, hay ciertos requisitos, temas que ya habló Juan Carlos. Entonces, vamos a tratar de ir un poco más rápido en ese punto y ver un poco las diferencias entre comunitarias y empresariales como tal, ¿no? Eh, Bien, entonces los requisitos son muy similares a las de comunitaria, ser estudiante activo, no estar en la situación de prueba, tener disponibilidad de créditos. En este caso, los créditos que necesitan para empresariales, es la diferencia, son 5 créditos, ¿sí? Son el total de créditos para prácticas empresariales que ustedes necesitan. Y estos créditos generalmente lo toman la mayor cantidad de personas en el PAE, en las vacaciones largas, ¿sí? Entonces, también hay casos en donde las toman en los periodos académicos ordinarios, PAO 1, PAO 2, ahí es donde se necesita tener esos 5 créditos disponibles, que algunas personas ya me han contactado y que usualmente se cumple tomando 2 o 3 materias, ¿sí? Que es lo que yo recomiendo como tal. Ajustarte a un perfil del practicante, que son los mismos que comentó Juan Carlos, y aquí hay algo que es nuevo, tener un perfil de LinkedIn. Lo otro es tener un certificado de una charla ofrecida por CEPROEN o un certificado de un curso que ustedes hayan realizado a través de propio LinkedIn o en algún Udemy podría ser, entre otras plataformas, e incluso yo les doy un ejemplo de qué curso ustedes deberían tomar. ¿Por qué estamos pidiendo este certificado y por qué el perfil de LinkedIn? La idea es que estén, primero, sepan un poco la comunicación comunicarse entre todas las partes que ustedes van a estar involucradas, porque usualmente, a diferencia de comunitarias que empresariales, nosotros estamos en un entorno empresarial, ¿no? Entonces, ustedes hablan con el jefe de mantenimiento, con recursos humanos, algunos peces, con otras áreas. Entonces, es muy importante saber cómo poderse comunicar y cómo trabajar en equipo, porque al final necesitamos información uno de otro. ¿Y por qué LinkedIn? Porque ahora ustedes saben que las redes nos conectan más y de alguna forma nos ayuda a saber qué ustedes han o qué hicieron o qué van a hacer o qué están haciendo durante su periodo después de realizar prácticas. Consiguieron una pasantía, alguna empresa, inclusive se les da a conocer a ustedes qué están haciendo en la parte personal y la parte laboral, ¿no? Sí. Entonces, esa es una de las razones. Los perfiles ya nos conoces, son 4. El perfil de instalaciones en eléctricas industriales. Las materias relacionadas son las que ustedes ven a la derecha. Ustedes deben tener eh, aprobado o estar cursando esas materias, ¿no? Desarrollador de aplicaciones basadas en lógicos programables, técnico en sistemas electrónicos, como tal, ¿no? Entonces estas son unas de las actividades que se pueden realizar en las prácticas, pero usualmente las empresas son las que dicen las actividades, pero son muy apegadas a las que ustedes ven a continuación, ¿no? Y son cosas que ustedes ya lo vieron en las materias, por proyectos, por las clases que han recibido. Aquí hay que establecer diferencias entre pasantías y prácticas. Primero,
las pasantías, eh, la diferencia es que hay un sueldo acorde a la empresa o muchas veces, bueno, acorde a la ley vigente, que es un tercio del salario básico. Entonces, eso es lo que tiene un pasante. Y las prácticas, a cambio, no hay remuneración como tal, ¿no? Entonces, y usualmente esas prácticas son de 2 meses. A cambio, las pasantías llegan a tener mm, de 3 a 6 meses como tal, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre las dos y es muy importante que lo tengan en cuenta porque en las difusiones se coloca pasante o practicante. Inclusive entre las partes, incluso lo coloco entre el formato que tiene un sueldo que es acorde a la empresa, que cuando yo coloco eso es porque es un poquito más o un poco más, incluso un salario básico llegó a ser un punto de que la institución o la empresa le ofrece a ustedes como pasantes, ¿no? Pero si yo digo practicante, pues no hay una remuneración como tal, ¿no? Esa es la gran diferencia, pero de ahí se cumplen las actividades, etcétera. ¿Cómo es el proceso de prácticas? Miren, hemos englobado 3 procesos que usualmente o casi siempre se dan. La autogestión, la forma o el proceso regular que nosotros lo llamamos o el proceso extraordinario como tal, ¿no? Entonces, ¿cuál deberían tener? Pues los requisitos que ya hemos comentado, las prioridades de las postulaciones, que es un avance de carrera alto, y ese alto es más o menos bordea el 70%, y la disponibilidad de tutores también, ¿no? Entonces vamos a ver primero la autogestión, ¿no? Primero viene el estudiante, cumple con los requisitos que ya hemos comentado, bueno, si no, no podemos hacer nada. Si sí los cumple, vemos la empresa, ¿no? Si es una autogestión, quiere decir de que yo como estudiante me acerqué a alguna empresa o por algún proceso que yo he ingresado con anticipación o una carta que yo he enviado, me ha aceptado, ¿no? Entonces, tiene empresa sí, la prioridad, hay que ver la prioridad que tiene, mayor al 70%, incluso hasta 6 materias ante el registro de la integradora como tal. ¿Sí? Entonces, si cumple eso, pues genial. Entonces, lo ingreso en el sistema como tal. Bien, si no, pues, si no tiene prioridad, lo que yo veo es, ¿hay disponibilidad de tutores? Sí, entonces, genial. Yo voy y eh, lo ingreso en el sistema. Si no, pues lo que pueden hacer con esa oportunidad que ustedes han logrado obtener por su cuenta es obtener experiencia como tal, pero no será convalidada. Y estar en una lista de espera. ¿Por qué? Porque no tenían prioridad. Recuerden que delante suyo hay personas que se van a graduar pronto y que necesitan una oportunidad y los tutores son para esas personas como tal. Pero si ustedes me dicen con anticipación, eh, podemos ahí colocar una carga más para los tutores para que ustedes puedan tener si ya saben que van a ingresar a tal empresa. Que muchas personas me han estado preguntando, han estado hablando conmigo, y yo les digo, sí, está bien. E incluso me han hablado meses con anticipación y yo les digo, sí, sí pueden hacerlo, ¿no? Hasta ahora hay alguna pregunta. Faltan los otros procesos, pero ya lo vamos a ver de las cosas que hemos mencionado hasta el momento, ¿no? Bien, entonces, vamos con el proceso regular. Ese proceso es lo que nosotros lo llamamos, ¿no? Pero bueno, está ahí la empresa. ¿Qué pasa cuando el estudiante no tiene empresa? Ahí es donde entra coordinación y nosotros vamos en busca de la prioridad. Entonces, si tiene prioridad, nosotros les damos una postulación en la empresa, que son las difusiones que se envían. Y ustedes nos envían, nos dan a conocer su hoja de vida y nosotros le damos a las empresas. Y ahí es donde la empresa está involucrada, en donde les hace entrevistas, puede ser virtual, presencial, varias fases. Y de acuerdo a esa entrevista, si todo sale bien, ellos lo seleccionan. Y si sí lo seleccionan, pues bien, genial. Entonces, eso quiere decir que están en el sistema, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando no están o no son seleccionados? Otra vez pasan por coordinación, que vendría a ser por otras difusiones que se dan a conocer y ustedes postulan nuevamente, en caso que no sean seleccionados, ¿no? Y en el caso que no tengan prioridad, eh, hay que tener una lista de espera como tal, ¿no? ¿Sí? Entonces, la prioridad es fundamental aquí. ¿Bien? Y hay que también tener en cuenta que las pasantías generalmente son
como una visión de que en algunos casos, dependiendo de su rendimiento, lo llegan a contratar, que ha habido en muchos casos, por ese caso, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando es extraordinario? El proceso extraordinario. No tengo empresa, de alguna forma vimos que por medio de la coordinación sí hay prioridad. Lo que nosotros hacemos es que ustedes vayan a empresas que yo ya he conversado con ellos directamente, pero generalmente son prácticas, no son pasantías. Entonces, eso es el último recurso que nosotros tenemos como coordinación para poder hacer que ustedes realicen prácticas empresariales acorde a los perfiles que hemos mencionado, ¿sí? Entonces, eso en el caso de que por algún motivo ninguna empresa lo llegara a seleccionar o porque ustedes no estaban de acuerdo con alguna actividad o porque no se olvidaron de postular, etcétera, y quedaron al final, que usualmente son 2 o 3 personas que quedan al final de todo y que de alguna forma coordinación les dicen, mira, son estas actividades, esta es la oportunidad que hay y solamente va a la empresa y pues lo aceptan. No son acordes a las actividades de la carrera, por si acaso, ¿no? Bien, ok, entonces es muy importante que ustedes llenen la encuesta de preregistro. Esa encuesta de preregistro lo vamos a lanzar junto con Juan Carlos por el mes de noviembre o por el mes de diciembre. Inclusive podemos adelantarlo por el mes de octubre, porque con eso nos vamos a dar cuenta cuántas personas se necesitan para prácticas empresariales de los siguientes términos, en el siguiente año, y con eso planificamos los tutores como tal, ¿no? Entonces es muy importante que llenen esa encuesta que van a ser publicado por redes sociales, publicado por grupos de sus compañeros, etcétera. Y es muy importante que las llenen, ¿no? Sí, ok. Bien, entonces con esos 3 procesos, esas son las limitaciones, ¿no? La autogestión, disponibilidad de tutores. La regularidad depende de la empresa. La parte extraordinaria, pues, la mayoría son prácticas como tal, ¿no? Sí. Bien, era lo que les comenté, que llenen las encuestas para que estén todas enteradas, ¿no? Ahora, en este término, ya son estas fechas que van a ser parte del segundo pago, desde el 26 de agosto hasta octubre. Muchas personas yo les he comentado que ya pueden iniciar prácticas, pero algunas quizás por mejoramiento, por vacaciones, etcétera, no han postulado o no han iniciado en las prácticas que ellos ya tienen, de alguna forma, tienen vistas, ¿no? Pero esas son las fechas como tal. Del 26 al 13 de octubre pertenecen al segundo pago. Ojo, del 26 hasta el 13 me permite tener regularidad. Del 26 al 13. Luego de eso, no pueden ser considerados para ser regular. Por ejemplo, solo tengo 2 materias que suman 4 créditos, no soy regular. Con las prácticas, que son 5, ya alcanza la regularidad, siempre y cuando estén dentro de ese rango. Si están fuera de ese rango, lo siento mucho, no puede ser considerado regular. Está en el segundo pago, pero no eres regular y tienes los créditos que estás tomando como tal en las materias. Bien. Ok. Ahora, para la aceptación de prácticas, una vez que ustedes hayan obtenido un cupo por las diversas formas que se pueden, como ya les expliqué, es muy importante que ustedes tengan presente lo siguiente. Uno es que ustedes van a enviarme las respuestas que han llenado a través de un formulario, ahora ya todo es por formulario, verificar que la empresa tenga un convenio o acuerdo que se lo hace a través de la plataforma. Y si no existe convenio o acuerdo, porque ustedes hicieron una autogestión, es muy importante que ustedes me envíen los contactos, recursos humanos y jefe inmediato. Solo con que me envíen eso, yo ya puedo adelantar documentación para la firma de convenio, ¿sí? De ahí ustedes no se tienen que preocupar nada más que enviarme esa información. Bien. eh, Y este es el formulario que les comentaba, ¿no? Entonces, este es el inicio de prácticas, que es una vez que ustedes han sido aceptados por la empresa. Hay una serie de preguntas que ustedes lo llenan y que ustedes me envían la respuesta como tal, ¿no? También es muy importante, recuerden que entre los requisitos tienen un perfil de LinkedIn. Entonces, estas son algunas recomendaciones de cómo tener un perfil adecuado, ¿no? Una fotografía, profesional para esto, colocar donde estudias, incluso si tienes un compañero que ya está en semestres superiores, lo puedes añadir, puedes ampliar la gama
contactos que puedes tener en tu perfil como tal, ¿no? Y tener una breve información acerca de ti, ¿no? Ok, entonces las hojas de vida se les recomienda que sean lo más modernos. Ustedes ya son unos pro en utilizar algunas plataformas donde se pueden obtener estas hojas de vida en donde eh, se da a conocer mucho más resumido nuestra experiencia o lo que nosotros podemos llegar a hacer en la empresa o en el lugar donde postulemos, ¿no? Entonces es muy importante esa parte, ¿no? Y este vendría a ser un ejemplo de asistencia a un servicio o a una charla ofrecida por CEPROEN. Generalmente yo los publico por redes sociales, por, eh, por los estados, por grupos. Entonces es muy importante que asistan porque algunas veces son 2 o 3 horas. Entonces pueden aprender bastante y también inclusive tener ya certificado que yo les pido, ¿no? Y en el caso que no puedan asistir por algún motivo, entonces les tocaría hacer un pequeño curso en LinkedIn o pues por Udemy o por alguna plataforma adicional, que es muy importante que lo realicen. Eh, Estos son los servicios que ofrece CEPROE. En el caso de que por algún motivo ustedes quieran redactar su hoja de vida, ustedes pueden escribirle a ceproe@spol.edu.es y mencionarle sobre esa parte, ¿no? Las capacitaciones también, les voy a preguntar cuándo van a haber las próximas capacitaciones y es totalmente gratuito, ¿no? Inclusive pueden hacer un simulacro de entrevistas con ellos. Ustedes pueden establecer una hora preestablecida para que eh, puedan tener una ligera idea de qué es lo que le van a preguntar en una entrevista, ¿no? Y hacer una simulación. Bien. Ok, entonces, una vez que ya tengamos todo eso, yo lo que hago es asignarle un tutor, que es un profesor de la facultad. La comunicación va a ser por Teams. Bueno, el formulario ya lo llenamos y ustedes que postular en el sistema de prácticas empresariales, ¿no? Estas son las fases empresariales, como tal, plan de actividades, inicio, evaluaciones parciales, fin de prácticas, evaluaciones finales, convalidación de horas y cierre de solicitud. En cada uno de ellos interviene el practicante y el tutor. Depende mucho de ustedes, de la comunicación entre su tutor y cómo ustedes vayan avanzando en la plataforma, ¿no? Tengan en cuenta lo que comentó Juan Carlos. Para comunitarios y para empresariales es lo mismo. Ustedes tienen 30 días como máximo para finalizar su proceso. Si ustedes no finalizan su proceso, automáticamente el tutor va a reprobar la práctica sin objeción alguna. Entonces es muy importante. Si ustedes descuidan eso por A, B o motivo, el sistema automáticamente va a hacer que ya reprueben las prácticas y tengan que volver a tomarlas. Y las empresariales, y eso quiere decir nuevo proceso, tener que pagar por los créditos, porque no se paga por créditos por primera vez, pero por segunda vez sí se paga. Entonces tengan mucho cuidado con esa parte, para comunitarios y para empresariales, no dejar al final todo. A pesar de que yo estoy dándole un seguimiento a los estudiantes diciendo, hey, ya te falta poco tiempo, pues estás recién en la etapa inicial, trata de seguir, ¿no? Bien, entonces una vez que ustedes ya me envían y yo lo recibo, ustedes retroalimentan a su tutor como tal, cómo ha sido el seguimiento desde su punto de vista, ¿no? Y todos a través de la plataforma de prácticas. Estos son algunos de los practicantes en Heineken, en, en- en algunas empresas que han realizado de servicios de automatización, eh, parte de mantenimiento, salidas de campo, como tal, ¿no? Entonces, y aquí son una de la cual tenemos convenio, ¿no? Como tal, Solubles, Siemens, Apracon, Automatis, ¿sí? Bien, entonces, muchas gracias. Esos son mis contactos en el caso que requiera alguna información adicional. La información que he comentado va a ser subida a través del blog y compartida en el caso que quieran volverla a revisar como tal. Y sigan la página de coordinación de la carrera de electrónica y automatización por Facebook, que ahí es donde se publican las difusiones, charlas que ustedes pueden asistir, ¿no? Preguntas. Creo que con eso ya respondí a lo que comentaron hace como 10, 15 minutos o
Algo que quizás... Ingeniero, Sí, a ver, entonces no me queda claro porque yo igual he estado revisando la plataforma, lo del académico, ok. y no me sale como para postular directamente a través del académico. Claro, ok. Sería Sí, netamente con el formulario. a ver, no. Las postulaciones te las envío por las difusiones. Por ejemplo, hace poco envié una difusión que muy pronto lo voy a publicar, que es, creo que es, no recuerdo cuál era. Las difusiones que por aquí están, que es por correo de FIEC. ¿Tienes correo de FIEC? Por ahí se hacen las difusiones. Si no la tienes, puedes pedirlo a DST que te ayude con un correo de FIEC. Ahí es donde se publican todos estos temas de oportunidades de prácticas, también en los estados, también las personas que me tienen agregado, o me puedes escribir para poder añadirte y puedes ver quizás las publicaciones que comento. Pero por correo de FIEC, ahí están todas las oportunidades que se han llegado a ofrecer. En el académico solamente lo postulas ya cuando la empresa te ha sido aceptada, ¿sí? Como tal. Yo me manejo de esa manera, porque luego hay muchas personas que postulan y además las empresas más prefieren las hojas de vida de manera de correo, no tanto revisan la plataforma de prácticas empresariales. Es por eso que eso yo lo dejo al final, ya cuando haya sido aceptado por la empresa como tal. Una vez que ha sido aceptado, yo te digo, mira, postula en el académico porque yo sé de que esa empresa ya te ha sido aceptada. Pero si tú quieres postular a las oportunidades, te pido que revises el correo de FIEC. Ahí están todas las postulaciones que han sido enviadas y te vas a dar cuenta que hay algunas como tal. Listo, ingeniero, pero un caso es que yo soy de autogestión, entonces Ya. yo ya tengo la empresa como tal. Ya, ok. Entonces, puedes escribirme para conocer un poco más de tu caso, porque recuerda que hemos hablado de requisitos, de tutores, de otros temas que tienes que cumplir para ver cómo tal. ¿Ya? Aquí está mi número, puedes escribirme como Ok, tal. listo, ingeniero. Ujú. Ya, ok. Hay algo que también me olvidé comentar, que se lo he venido diciendo a las personas que me han preguntado. Yo quiero hacer prácticas el siguiente, en el vacacional, sí o sí, porque voy a ver materia integradora en el primer PAO o segundo PAO. Como tal, van a ser contactados en noviembre, aproximadamente entre octubre y noviembre, para agregarlos a los grupos. Yo me manejo bastante con grupos, por grupos de WhatsApp, donde yo ya ahí tengo personas que están interesadas en realizar prácticas y para eso pues tienen que estar pendientes por el mes de noviembre, octubre, que justamente es a la par con el formulario que les comenté, para saber cuándo ustedes realizan prácticas. Este formulario, intención de realizar prácticas, va a ser enviado en los siguientes meses para que ustedes lo llenen y de acuerdo a eso, pues los agregamos a los grupos como tal, ¿no? Y veo las prioridades, porque yo tengo acceso a poder ver las prioridades y saber si realmente vas a ver el PAE o en los PAOs o en las materias que les faltan como tal, ¿no? Entonces es muy importante que llenen esa parte como tal. Bien, ¿alguna pregunta adicional? Ingeniero, Sí. en caso de ver las empresariales en PAE, ¿esos créditos se pagan o no? No, no se pagan, no se pagan, no se pagan como tal, por si acaso. No es que necesitas ver dos materias para poder ser regular, no se pagan. Pues, a comparación de comunitarias, la mayor cantidad de personas que realizan prácticas empresariales es en las vacaciones largas, que es en el PAE, y no se paga eso. Si lo ves por primera vez, claro está. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Como tal. Traten de escribirme. Usualmente las publicaciones de las pasantías yo los hago bastante
por mis estados como tal. Si no me han agregado, pues ahí lo pueden hacer. Yo ya he agregado a algunas personas que me han escrito, entonces ahí pueden ver las publicaciones, o si no, pues pueden ver por el correo de FIE como tal, ¿no? ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna pregunta quizás adicional? Una pregunta con respecto a las prácticas comunitarias. Ok, por ¿Se ahí creo que encuentra está. el Por ingeniero ahí. Solano? Sí, aquí estoy. Cuéntame. Ya, de casualidad, ¿usted sabe cuáles son los proyectos que se van a realizar? O sea, los proyectos y de qué tratarán los proyectos que se van a realizar en este semestre que viene. Sí, básicamente son proyectos, permíteme. Te voy a dar Mm, paso para que compartas si gustas, Juan Carlos. no te preocupes, así lo menciono nomás. Ah, ya, ok. De momento tengo 1, 2, 3, 4, 5 proyectos, 5 proyectos, ¿no es cierto? Básicamente los perfiles que se piden son de técnico de instalaciones eléctricas, técnicos electrónicos y, y por ahí hay uno que es con un proyecto que lo heredó de José Cueva a otro profesor, que se solicita un poco el asunto de desarrollo de aplicaciones en PLC, pero no sé qué tanto vayan a usar PLC como tal, pero se pide un perfil así. Pero se piden esos 4 perfiles que te mencioné. Hay 5 proyectos de momento y en todos eh, todo se viaja hasta donde tengo sentimiento. Ujú. Listo, gracias. Ahí, para saber quién es ¿cómo se llama? El coordinador del proyecto, ¿a quién se consulta? Hola, ¿Aló? Sí, ¿se me escucha? hola, parece que se me cortó. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí se te escucha, Juan Carlos. No sé qué pasó, se congeló la pantalla y hasta se me cerró la reunión, pero bueno, no sé, me alcanzaron a escuchar el que me hizo la pregunta, me alcanzó a escuchar, Mm, respondí la mm, pregunta. no, no se te logró escuchar la respuesta. A ver, déjame compartir un ratito la pantalla. Ya, ok chicos, mientras él comparte la pantalla, hay un anuncio importante que les quería mencionar. Va a haber una semana empresarial por el mes de diciembre, entonces estén atentos. Algo interesante va a haber en el mes de diciembre, por si acaso, para que se den cuenta qué se puede llegar a hacer en las A ver, empresas que me voy para el que olvidando. me hizo la pregunta, ya, para el- Sí, sí, ya puedes continuar. ya, ok. A ver, para el compañero que me hizo la pregunta, básicamente, de momento tengo estos 5 proyectos. Me parece que todavía estoy esperando a que el ingeniero Plaza me envíe el suyo. Normalmente él sabe enviarme, entonces contaríamos con 6 proyectos. Delgado. Ya, sí, con 6 proyectos, contaríamos con 6 proyectos.
y básicamente en todos hay que viajar. ¿Sí? Entonces, en este que es el ingeniero Cueva, básicamente él solicita técnicos eléctricos y electrónicos. Acá en este proyecto y en este de acá también se solicitan técnicos en electrónicos. Este que es en Santa Lucía solicitan un poco lo que es técnicos electrónicos y también creo que se solicita un perfil de desarrollador de aplicaciones en PLC. Esa era la parte que yo te decía, todavía no sé qué tanto vayan a usar el PLC, pero se planea algo como eso. Y en el de acá básicamente se necesita un eh, técnico electrónico y eléctrico también. Entonces, de momento estos son los proyectos. Respondí a la pregunta del compañero. Sí, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más que me quieran hacer a mí o a José? O sea, ingeniero, buenas. Cuéntame, Básicamente, ¿quién asigna los proyectos? ¿Usted los asigna? buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted asigna los proyectos o cómo sería pues el manejo de... Si usted Ya, me asigna, por ejemplo, un proyecto y yo digo, no, no me gustaría y quiero otro, básicamente, RP. lo que No, pasa es que no mentira. se puede obligar a alguien a básicamente escoger un proyecto que no desea, ¿no? Por eso la pregunta. En teoría, claro, en teoría, a ver, en teoría, lo que pasa es lo siguiente, y ahí es donde hay que también tener un poco de empatía con los demás compañeros. La selección o a donde yo te designe con el proyecto, primero depende mucho de que tus otros, qué tan avanzado tú tengas tu carrera. Si tú tienes un considerable avance de carrera, obviamente digamos que se te prioriza la asignación de un proyecto y normalmente pues esa es la cuestión, o sea, hay compañeros de ustedes que han venido, me han hablado y me han dicho cuál es su área de preferencia y a como a qué se quieren inclinar como tal. No me han dicho este proyecto, me han dicho más o menos busco algo así. Entonces yo, como tú tienes razón, o sea, yo no te puedo obligar, pero tampoco yo te puedo decir, te puedo complacer al 100% porque tengo que dar también prioridad a otros compañeros tuyos que tal vez, no sé cuánto avance de carreras tengas tú, pero tengo incluso un compañero de ustedes que tiene casi un 90% avance de carrera, entonces a él no lo puedo dejar afuera, incluso él vino, habló conmigo, me dijo más o menos lo que él buscaba, entonces si encuentro eso y si encuentro y tiene cupo en ese proyecto y se ajusta a su perfil y a su gusto, pues le doy por prioridad porque él tiene un considerable avance de carrera y además que él me hizo saber. Entonces, eh, eso más o menos es el asunto. Ujú. Entonces, ha pasado que yo he enviado a otros estudiantes, pero ya normalmente son estudiantes que tienen 50% de avance de carrera, pero es por eso, o sea, porque yo doy prioridad en direccionarle a los que tienen el mayor avance de carrera porque necesitan hacer materia integradora el otro año o el próximo semestre. Entonces, eh, ya llega un punto en el que me quedo ya con los últimos que tienen 60, 50, 55% de avance de carrera y a veces queda un proyecto por ahí, se los envío y me ha pasado que me lo rechazan. Pero, pero como te digo, o sea, yo tengo muy en cuenta tomo mucho en cuenta el gusto que le dan a algún área en específica y a qué proyecto lo sería, pero también hay que estar conscientes de que tampoco les puedo garantizar un 100% de complacencia, siéndote muy franco. Listo, ingeniero. Esa era la pregunta más que todo. Ya, sí, sí, no te preocupes. Ingeniero, yo ¿Alguien tengo más una tiene una consulta. pregunta? Yo tengo Dime. una consulta. Eh, Ajá. sí, yo estuve hablando con el ingeniero Plaza para poder hacer las comunitarias. Él nos dijo como que pudiéramos hablar con el coordinador de las comunitarias para poder, si nos aceptaba. Entonces, yo postularía o le podría escribir porque sí quería, sí quisiera hacer las comunitarias con él. Con el ingeniero Plaza. Sí, Ya. Déjame un ratito. ¿Cómo te llamas? Disculpa, dame tu nombre. Eric Sánchez. Eric Sánchez. Es que te estoy anotando y te estoy escribiendo aquí. ¿Qué quieres es con el ingeniero Plaza?
Sí, O- ya, ya. Bueno, entiendo que entonces él sí va a abrir otra plaza, va a abrir más cupos para este PAU nuevo que se viene. Lo que pasa es que él todavía no me envía la solicitud del proyecto, por eso si tú viste en la pantalla no aparece todo el proyecto de él, pero estoy atrás de él que le soplo en la nuca y le estoy escribiendo, haciéndole acuerdo, pero me alegro saber que entonces sí, él sí va a abrir ese cupo como tal. Ya, entonces, Eric Plaza, a ti ya te tengo. Eric Plaza, dame tu otro nombre y apellido. ya, Eric. Eric Alejandro Sánchez Gavilanes. Ya, ya, ahí te tengo anotado. Ok, listo. Ok, ya, ahí lo tengo en consideración. Muchas gracias. Ok, a ti. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, José, si no ya sea a ti tampoco una pregunta, yo creo que daríamos por terminado, no sé, o falta algo más decir. Por mi lado, lo último que quiero recalcar es lo que les comenté hace un momento a todos los chicos. A ver, en el mes de diciembre va a haber una charla, una semana empresarial como tal. Entonces va a haber empresas invitadas que van a dar a conocer un poco de las áreas que están disponibles, vacantes, para pasantías, incluso en la medida de lo posible se va a tratar de que graduados de SPOL cuenten su experiencia en el cargo que están actualmente en la empresa, ¿no? Entonces, nos veremos pronto en el mes de diciembre de manera presencial, se espera, si no pasa nada, en el auditorio de FIEC. No es algo que les comento por adelantado, pero se va a estar gestionando en ese aspecto. Que es interesante para que ustedes conozcan y sepan qué es lo que se puede llegar a hacer y hasta qué punto se puede aplicar nuestra carrera en las empresas que van a estar invitadas como tal. Bien, entonces, por mi lado, si no hay más preguntas, creo que daría culminado esta charla. Les agradezco bastante su participación y nos veremos pronto. Pasen bien, hasta luego.